Audio 53. Buenas noches. Bueno, en este audio voy a analizar el artículo 118 de la LUC. O sea, en el último fue el análisis del artículo 86. Ahora saltamos al 118 porque todos los artículos hasta el 118 no están siendo objeto de referéndum. Recuerden ustedes que la LUC tiene 450 artículos y que los que el PIC-CNT con el Frente Amplio lleva al referéndum son 135 de esos 450, es decir, más o menos una tercera parte. Algunos de esos 135 artículos que el PIC-CNT lleva al referéndum, el Frente Amplio los votó en el Parlamento. Luego, cuando se hace proceso sobre fin de año, del año anterior, en el cual el PIC-CNT absorbe al Frente Amplio, tanto lo absorbe que el presidente del PIC-CNT es el presidente del Frente Amplio. O sea, hoy el Frente Amplio está presidido por quien preside la Organización de Trabajadores en forma simultánea durante un tiempo. Ahora renunció a la Organización de Trabajadores, claro está. Pero el compartir esa dirigencia es la demostración práctica que el movimiento sindical, del cual el Frente Amplio se nutrió en sus comienzos, o pretendió nutrirse, o quería aparecer como nutriéndose para conseguir votos, los votos del movimiento sindical, del movimiento de trabajadores, obreros y empleados. Con el correr de más de 50 años, ese cuerpo, ese organismo que según el Frente Amplio los votaban a ellos, se lo absorbió, y hoy el Frente Amplio quedó dentro de la estructura del PIC-CNT. Bueno, el artículo 118 habla de la Secretaría de Inteligencia del Estado. El Sistema Nacional de Inteligencia del Estado vienen a ser las oficinas del Estado que hacen inteligencia, en el sentido que investigan áreas de seguridad en general para tratar de prevenir que determinados delitos se cometan. Por ejemplo, si vienen 100 camiones por la ruta número 3, la ruta nacional número 3, y la policía caminera para uno de los 100 camiones, el camión 42, y deja pasar los restantes 99, y en ese camión había 500 kilos de marihuana o de cocaína, la pregunta es por qué pararon ese camión y dejaron seguir los restantes 99. Y pararon ese camión y dejaron seguir los restantes 99 porque por un trabajo de inteligencia, o sea, una especie de espionaje, que la inteligencia viene a hacer eso, las fuerzas del orden se enteraron de que en ese camión venían droga ilegal. Es decir, que la inteligencia del Estado es una especie de espías que tienen todos los estados del planeta, que están en diferentes ámbitos, infiltrados en muchas organizaciones, trabajando de civil, etcétera, etcétera, que tratan de obtener información para evitar que determinados delitos se cometan. También se nutren de información que les mandan las fuerzas del orden de otros países del extranjero, por eso existe la Interpol, que es la Policía Internacional. O sea que la inteligencia del Estado viene a ser una superestructura en el cual se maneja información reservada, secreta, tendiente a evitar que se cometan delitos. Esa oficina ya existe antes de la LUC. La única diferencia que hay entre el sistema actual de la LUC y el anterior, que ya venía de otra ley, de una ley del año 2018, es decir, viene una ley que se aprobó en el gobierno del presidente Vázquez. El 29 de octubre del 2018 se aprobó la Secretaría de Inteligencia del Estado. Y la LUC lo modificó en el año 20. La única diferencia acá en el texto que solo voy a leer es que en el texto anterior, en el gobierno del Frente Amplio, las distintas oficinas de inteligencia se manejaban con autonomía y se coordinaban entre sí los distintos trabajos. Con la LUC, las distintas oficinas de inteligencia que existen en el Uruguay, que hay varias, la policía tiene una, la Armada tiene otra, la Fuerza Aérea tiene otra, la División de Lucha contra el Narcotráfico tiene otra, es decir,
Cuando me refiero a la Armada, me refería a la Armada en función de policía, ¿no? Por ejemplo, prefectura, no a la Armada Nacional, ni al Ejército, ni a la Fuerza Aérea, eso no incluye acá, sino la parte de seguridad pública. Quiero hacer la aclaración esa. La LUC lo que hace es unificar en una dirección, es decir, que esa autonomía que tenían las distintas oficinas, que tenían un coordinador, hoy tienen un director. Esa es la única diferencia. O sea que los que quieren que se derogue la LUC quieren eliminar el director y que haya un coordinador, y los que estamos a favor de la LUC queremos que haya un director para darle cierta organización y cierta coherencia al sistema. Voy a leer el artículo. Dice lo siguiente: el Sistema Nacional de Inteligencia de Estado comprende el conjunto de todos los organismos y órganos independientes entre sí y funcionalmente coordinados que dirigen y ejecutan actividades específicas. Actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia. Todos los componentes del Sistema Nacional de Inteligencia del Estado, sin perjuicio de su dependencia orgánica y de sus cometidos específicos, se relacionarán entre sí y cooperarán e intercambiarán información a fin de producir inteligencia estratégica bajo la dirección técnica de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado en las condiciones que establezca la reglamentación. Y eso que lo dispuesto en el inciso anterior se organizará a través de una mesa coordinadora y será presidida por un director de Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado. Será presidida por un director. ¿Qué es lo que hace la LUC con respecto al anterior? Modifica el Sistema Nacional de Inteligencia hacia un modelo más centralizado. Es decir, en lugar de solamente una coordinación entre todos los servicios distintos de inteligencia que existen, ahora hay una dirección que unifica el accionar de estos servicios, que ya le digo son varios. No hay un solo servicio de inteligencia, sino que hay varias reparticiones de seguridad pública que tienen sus servicios de inteligencia. La LUC creyó conveniente que esto tenía que estar bajo una dirección al efecto de que no fuera una estructura dispersa. Bueno, el argumento por el cual se introdujo esto en el referéndum es que hay un modelo centralizado de organización. Y además dice que es un modelo sin control parlamentario. Lo crítica. Pero el modelo sin control parlamentario ya venía de la situación anterior, es decir, en el año 2018, cuando el Frente Amplio crea esta ley, ya lo crea sin control parlamentario. Entonces, ahora se le critica a la LUC, cuando la LUC lo que hizo fue copiar el texto del Frente Amplio. La LUC copió el texto del Frente, nada más que en lugar de poner coordinación puso dirección. Así que lo que hicimos, lo que estamos a favor de que la LUC se mantenga, fue copiar una redacción que viene del gobierno de Tabaré Vázquez, cambiándole una palabra, dirección por coordinación. Entonces, aplicando un razonamiento lógico, no se entiende demasiado cómo se puede criticar un texto que fue creado por el que lo critica, porque esa es la realidad. Se critica un texto creado por el que lo critica. Ahora, no tiene explicación lógica, pero sí tiene una explicación si lo buscamos un poco. Y es que los promotores del referéndum no les interesa lo que dice el referéndum. El propio senador Andrade lo dijo. No, a mí no me importa si son 100, 50, 80 o 135, porque esto es una acción contra el gobierno. Es decir, a nosotros no nos interesa, por lo menos a Andrade no le interesa lo que dice la LUC, porque él dijo esto es contra el gobierno. Y bueno, entonces uno parándose desde esa posición puede entender por qué este artículo está sometido al referéndum cuando este artículo se saca de una ley que redactó el Frente Amplio en el 2018. La aplicación es, estamos contra el gobierno y revisamos para arriba y para abajo la LUC y teníamos que llegar al mayor número de artículos para hacerlo objeto del referéndum y lo pusimos a pesar de que fuimos nosotros los que los escribimos. Muchas gracias.